Mi nombre es Marín Santiaguillo Domínguez y durante esta evidencia estaré hablando acerca de la extracción de datos desde un CRM, la creación de un diagrama de base de datos a partir de esta información, operaciones ETL, y también estaré hablando sobre algunos problemas que tuve durante el desarrollo de esta evidencia en las conclusiones. Para la extracción de los datos del CRM, en este caso es Sugar, utilicé la parte del soporte. La tabla de hechos sería los casos, que es la tabla del concentrado de la información. Como se puede ver, aquí se muestra los ID, el asunto, las cuentas, que serían otro apartado que tomé en cuenta, el tiempo, la fecha de creación, el estado, que sería la métrica, y como parte de otra dimensión sería la parte de asignado a. La parte de la siguiente dimensión sería cuentas. Esto lo extraje de esta parte de aquí. Como se puede ver, aquí se muestran diferentes tipos de información. Y para la parte de los empleados, que es otra dimensión más, sería esta parte de aquí, que sería employees. Aquí se puede ver los empleados que forman parte de esta pequeña base de datos. Entonces, al extraer la información de Sugar, lo hace mediante archivos CSV, y una vez que los tienes, se vería de la siguiente manera. Como se puede ver, esta es la parte de los hechos, que serán las cuentas. Se tomaron en cuenta, como había mencionado antes, las dimensiones, que sería asunto, estado como la métrica, cuenta como otra dimensión, asignado a sería la parte de los empleados, y la fecha de creación, que sería la tabla de tiempo. Para poder crear todas las dimensiones bien, algunas partes las tuve que algunos archivos los tuve que crear de manera manual, como sería la parte del asunto y la creación, la fecha de creación, ya que pues si lo quería extraer todo de este mismo lugar iba a tener conflictos. Entonces la parte de fecha de creación se ve aquí, como se puede ver, viene con su ID y y el formato de la fecha. La parte de la cuenta, que sería esta, aquí se puede ver toda la información que precisamente se acaba de mostrar en la parte del CRM. Y la parte de los empleados, aquí se puede ver toda la información. Y la parte de lo que serían los asuntos, la información la tuve que separar así porque consideré que eran las dimensiones más importantes para posteriormente lo que sería la creación del cubo. Lo siguiente que hay que hacer es crear un diagrama para posteriormente hacer una base de datos. Este diagrama se va a sacar tomando en cuenta los archivos CSV extraídos del CRM Sugar. En este caso, lo primero es cambiarle el nombre a la base de datos, y siguiendo la nomenclatura vista en clase sería DW
tomando en cuenta que se sacó de la parte de soporte, sería este nombre, y posteriormente añadiríamos un diagrama. Al tener ya la hoja de trabajo, hay que poner 5 tablas, que sería la de hechos, la de cuentas, la de empleados, la de asunto y la de fecha de creación, que sería nuestro tiempo. Entonces procedemos a ponerle nombre a cada tabla. Esta sería la de cuentas, que vendría siendo la parte de los usuarios. Este sería empleados. Esta asunto. Esta fecha, creación, y por último nuestra tabla de hechos. Ahora procedemos a ponerle los campos a cada una de las tablas. Sería la parte del ID, que sería nuestra llave primaria, y lo ponemos como incremental. Como parte de la parte del ID dentro de lo que es la tabla de información está cifrada, entonces es por eso que se toma el nombre como ID. En esta parte de aquí se puede ver como el ID en realidad está cifrado. Lo que no está cifrado es el nombre. Entonces es mejor utilizar el nombre para extraer la información que un ID cifrado. De hecho, en la parte de la tabla de hechos se puede ver como aquí en cuenta lo que aparece como llave primaria son los nombres. Y ya que menciono esto, esta tabla de hechos la he modificado para que concuerde con los IDs y no tener tantos problemas con cadena de caracteres y todo eso. Lo único que se tomaría como ID string sería la cuenta. De ahí en fuera modifiqué la información que venía aquí dentro de la fecha de creación y el asunto para que estuviera de acuerdo a la información que se supone debería demostrarse aquí, principalmente para evitar que se muestre demasiada información. Se supone que la tabla de hechos es una tabla que concentra las llaves primarias, entonces para hacerlo más útil pues hice esta pequeña modificación. Ahora siguiendo con los campos del diagrama, lo siguiente sería el correo, el
teléfono, y el tipo de cuenta. Y pues lo siguiente será poner que no permita nulos en ninguno. Y eso sería todo para esta tabla. Ahora proseguimos a la parte de empleados. A diferencia de la de cuentas, esta no tiene un ID cifrado, entonces se puede usar perfectamente la parte del entero. Lo ponemos como llave primaria y autoincremental. Y lo siguiente es poner los campos que serían nombre y título, que si vemos bien sería empleado, que sería nombre, me falta el apellido, que sería el ID, y el título. Entonces agregamos apellido y lo ordenamos. Ahora la parte de los asuntos, como es una información que pues yo separé, pues como mencioné antes, decidí cambiarle la manera en la que estaba estructurada la tabla, pero la información no cambia. A este campo, título, le decidí poner título, y pues como se refiere al tipo de asunto que se está tratando, pues le voy a poner el tamaño máximo que se pueda. Ahora proseguimos con la fecha de la creación, que en este caso sería con su respectivo ID incremental, y en este caso sería día, mes y año, que es la manera en la que en sí está ordenada la fecha. En este orden está, así que vamos a respetarlo. Que me faltó ponerle un ángulo, me parece que está bien, así que ok. Ahora lo siguiente sería ponerle un ID a la parte de los hechos, un auto incremental, y posteriormente haríamos la relación de uno a muchos para que se quede con el ID, que sería esta. Entonces sería cuentas, empleados, asuntos y fecha de creación. En este caso nos haría falta agregar la métrica, que en este caso sería el estado de, por así decirlo, este asunto, y eso sería básicamente nuestro diagrama quedaría de la siguiente manera. Ahora lo único que hace falta es obtener el script. Nos vamos a la parte de database, forward engineer, esperemos a que cargue, no es necesario moverle absolutamente nada en esta parte. Y ahora viene esto, hay dos maneras de obtener el script. Uno es poner save to file y el otro es copy to clipboard. Como en un caso personal de mi computadora
no me permite esta opción de Save to File, yo pongo la de Copy to Clipboard y lo pego directamente en un bloc de notas. Como se puede ver, pues no hay gran diferencia y nada más lo guardaría. Y para pues no confundirme le pondré exactamente el mismo nombre, nada más le pongo el punto SQL para que no haya ningún problema. Lo guardo, como se puede ver aquí ya quedó guardado y le doy siguiente, se prueba la conexión y eso sería todo. Lo que sigue es en nuestro navegador, nos metemos a la parte de phpMyAdmin. Esperamos que cargue. Y en esta parte pues yo me adelanté un poco y ya importé lo que es la parte de la base de datos, pero para hacerlo le damos en importar, seleccionamos el archivo, buscamos nuestra base de datos que sería de W soporte, le damos en open y continuar. Yo no le doy a continuar pues porque ya lo tengo hecho. Y pues como podemos ver aquí se encuentra exactamente los campos que se ven en nuestro diagrama de Workbench. Lo siguiente sería hacer las operaciones en lo que es Spoon, que sería la parte del ETL, para continuar con ese tema. Ok, ya tengo abierto lo que es la parte del Spawn y lo que vamos a hacer van a ser unas transformaciones, así que voy a proceder a abrir una nueva y voy a elegir la parte que es los archivos de entrada, que son CSV File Input. Voy a escoger, en este caso serían 5, uno por cada tabla. Que sería la parte de cuentas. Es un archivo separado por comas, pero por ahora no voy a entrar en detalle de eso. Sería, les voy a poner nombres. Ahora, todas estas van a ir a la parte, a una base de datos, entonces estas van a ir a una tabla. Entonces escogemos la parte de archivo de salida como tabla. Esta parte de fecha creación también requiere de lo que es una transformación, ya que es necesario dividir la parte de la fecha, ya que se encuentra pues en un formato completo de día, mes y año. Entonces nos vamos a la parte de transformación, split, y eso sería suficiente para hacer esta operación. Ahora procedemos a unirlas con sus archivos. Es importante que cada
bloque tenga su propia salida para que cada una haga su operación por separado. Ahora lo siguiente que hay que hacer sería cargar el archivo. En este caso es la parte de cuentas, así que nos vamos al archivo de cuentas, lo abrimos y como se puede ver aquí está separado por coma, este es el delimitador. Ahora le ponemos a la parte de Get Fields o Files para asegurarnos de que los campos se hayan extraído de manera correcta. Ok, y eso es lo que ahora lo siguiente es crear una nueva conexión. Así que le damos en la parte de New y esperamos a que cargue. Ok, ya cargó. Y nos vamos a la sección de MySQL. Y en la parte de hostname vamos a poner localhost. El nombre de la base de datos, si recordamos, es DW soporte. Aquí está, DW soporte. El puerto de toda la vida. El nombre de usuario generalmente es root. Si este usuario cuenta con alguna contraseña, pues es necesario ponerla. Como en mi caso no tiene ninguna contraseña, pues este campo lo dejo en blanco. Le damos, me falta ponerle el nombre de la conexión, conexión soporte. Ok, le damos en test. Y como podemos ver, la conexión ha sido exitosa. Ahora lo siguiente es escoger la tabla a la que se van a mandar los datos. Entonces aquí con la conexión nos vamos a la parte de tablas y escogemos la parte de cuentas. Okay. Ahora ponemos Specify Database Fields o Files para obtener los nombres de las tablas, por así decirlo. Entonces esta parte de aquí, pero como no queremos toda esta información, pues mapeamos. Entonces tenemos esta parte de nombre, tipo, y nos falta correo, que en esta parte es direcciones, email, y el teléfono, que sería teléfono de oficina, y lo agregamos. Ok, y listo. Esta sería esta parte. Ahora vamos a configurar la parte de empleados, que sería básicamente lo mismo. Escogemos el archivo, obtenemos los datos, nos aseguramos de que se hayan obtenido de manera correcta. Está bien. Usamos la misma conexión porque es la misma base de datos, nada más cambiamos la tabla. En este caso sería la tabla de empleados, si no mal recuerdo. Sí. Vamos a cambiar el nombre, empleados, para que no haya ningún problema. Seleccionamos esta opción para seleccionar los campos, y hacemos la parte del mapeo. En este caso los empleados no es necesario porque pues el ID, más bien dicho, porque es autoincremental, entonces realmente no importa. Esta parte de aquí se ve un poco rara por la parte de los acentos, como dentro del Sugar CRM el idioma era español, pues es normal que estos los tome como caracteres extraños, pero
no hay ningún problema. Entonces le damos OK. OK, y eso sería todo. Hacemos lo mismo con la parte de asuntos. Obtenemos el archivo, Open, delimitador, todo bien. Obtenemos las filas. En esta parte le pongo nada más 10 porque en realidad no tengo pues tantos registros. Y en la parte en la parte final del video voy a explicar por qué no tengo tantos. Pero bueno, siguiendo con el video, sería básicamente el mismo proceso, misma conexión. Escogemos la tabla, que sería asuntos. Ok, olvidé ponerle el nombre de nuevo. Son asuntos. Seleccionamos esta opción, mapeamos. El ID no es necesario porque pues es incremental. Ok. Ahora viene la parte interesante, que es esta parte del pequeño split que hay que hacer para obtener la fecha de manera correcta para poderla poner en la base de datos. Entonces vamos a poner el archivo, obtener los registros, está en modo de fecha, ok. Y creación, escogemos el delimitador, que en esta parte sería una diagonal, y ponemos el orden día, mes y año y le damos OK y escogemos la salida, misma conexión, escogemos la tabla, fecha creación, OK, le cambia el nombre, OK, día, mes, año. Como podemos ver, los registros se obtuvieron exitosamente y no es necesario agregar el ID porque es autoincremental. Entonces le damos en OK y pasamos a configurar la parte de hechos. Escogemos el archivo, hechos, OK, obtenemos los registros, close, OK, nos vamos a la parte de la base de datos, misma conexión, escogemos la tabla a la que se va a ir, hechos, OK, seleccionamos la casilla para obtener los campos y mapeamos. En este caso sería el ID es incremental, así que vamos por la parte de cuenta, que sería esta, empleados, que sería usuario asignado, si no mal recuerdo, asuntos, ID asunto, que sería este, fecha creación, que sería este, y estado no es necesario que lo agreguemos porque es nuestra lo agregamos, es un campo más. OK, y OK, ahora deshabilitamos esta
para que se cargue primero toda la información, ya que la parte de hechos está hecha de puras llaves foráneas. Entonces si lo corremos todo junto, aquí nos podría ocasionar un error. Entonces le damos en correr y esperamos que todo salga bien. Seleccionamos Run, guardamos la transformación, transformación soporte, lo guardamos. Uy, nos ha salido un error. Hay que revisar qué es. Ok, después de varios intentos al fin pude solucionar mi pequeño problema. Lo que pasaba es que esta parte de aquí en el tipo me lo ponía como fecha. Entonces no se lo cambié a string para que pudiera pasar sin ningún problema. Ese era lo que había hecho mal. Para seguir con los ejemplos vistos en clase, pues simplemente cambié el tipo a string, y así fue como a la parte del split salió todo bien, para finalmente que la conexión saliera bien. Ahora si lo revisamos aquí en la base de datos, que pues como pueden ver ya, aquí tiene los primeros registros del primer intento. Y listo, ya tiene la fecha de creación, ya tiene sus respectivos datos. Ahora lo siguiente es ir a la parte de hechos y correr lo que es este enlace. Primero deshabilitamos estos, habilitamos este y lo corremos para ver qué pasa. Aceptamos esta parte y salió otro error. Detecté cuál fue el problema. En un principio, como se interrumpió la ejecución en esta parte de la fecha creación, el resto de los registros que debieron de haberse copiado a la base de datos no se copiaron completos. Entonces, como esta tabla está formada de llaves foráneas, al no tener todos los registros completos, al no tener todos los registros completos, pues obviamente había un conflicto, porque como son llaves foráneas no se aceptan nulos, pero al no existir algunas, porque no se terminaron de copiar completas, pues había un problema ahí. Entonces lo que hice fue borrar todos los registros de la base de datos, en esta parte de aquí, reiniciar los IDs autoincrementales y volver a correr todas las operaciones para que se registrara todo. Como se puede ver, aquí están todos los registros que se supone deberían de estar. Y ahora refrescamos una vez más para asegurarnos de que la parte de hechos se haya registrado todo, y sí, efectivamente ya están todos los datos bien registrados. Entonces pues esa había sido la problemática. Con esto termino lo que son la parte de las ETL. La siguiente parte que hay que hacer es la creación del cubo. Para empezar, lo primero que tenemos que hacer es establecer una conexión, y para hacerlo nos vamos a la pestaña de opciones y seleccionamos Connection. Lo siguiente es seleccionar MySQL, ponerle el nombre a la conexión con soporte, localhost,
el mismo. Vamos a cambiar el nombre de la base de datos a soporte, que es la que estamos ocupando, y sería lo mismo que en la parte del ETL, el nombre de usuario root, y si hay contraseña pues hay que ponerla. Le damos en test a la conexión y la conexión se ha hecho exitosamente. Le damos OK y lo siguiente es crear un nuevo esquema. OK, lo primero que hay que hacer es agregar un cubo. A este cubo le vamos a poner cubo soporte. Lo siguiente que hay que hacer es agregar la tabla, que sería la tabla de hechos, que sería esta, y posteriormente hay que agregar una dimensión, que en este caso cada dimensión tiene que ver con las tablas que se manejaron en la base de datos. La primera que voy a introducir va a ser la de cuenta. OK, y después de crear la dimensión hay que agregar una jerarquía. Bueno, cada vez que se crea una nueva dimensión, pues se crea una jerarquía automáticamente. Para mantener un prefijo de cada nivel, pues podemos poner dim, que en este caso es dimensión, y en la parte de jerarquía vamos a eliminar esta. Primero hay que agregar en la jerarquía también metemos una nomenclatura que sería h cuentas, y posteriormente agregamos la tabla. Le agregamos un nivel y pues agregamos la tabla, que en este caso aquí estas son las llaves primarias. Esto no es lo que necesitamos, lo que necesitamos son todas las tablas. Entonces le damos clic a esta opción y seleccionamos la tabla que necesitamos, que en este caso sería cuentas. Y ahora en la parte de niveles, los niveles quiere decir que vamos a escribir cada nivel es un campo de la tabla. En este caso sería el nombre. Seleccionamos la tabla, cuentas, el nombre de la columna pues va a ser el mismo, nombre, columna, nombre, el tipo de texto string, el tipo de nivel regular. Como se puede ver, aquí hay diferentes tipos de niveles, pero siempre que el nivel o el tipo de campo no sea de tiempo, pues lo podemos poner, se pone regular. Y me faltó L1-nombre. Ahora agregamos otro nivel, que sería L2-correo, la tabla, igual cuentas, la columna, correo, el nombre de la columna, correo, el tipo de dato, string, y el tipo de nivel, que sería regular. Agregamos otro nivel para el teléfono, pertenece a la tabla
de cuentas, la columna es teléfono, el nombre de la columna teléfono, el tipo de dato lo dejamos como string y el tipo de nivel regular. Y por último el tipo. Tipo pertenece a la tabla cuentas. La columna es tipo. El nombre de la columna es tipo. El tipo de dato es string y el tipo de nivel regular. Y ahora hay que ir resolviendo errores de abajo hacia arriba. En este caso no me marca error aquí porque normalmente marcaría un error aquí porque no se ha seleccionado la llave primaria, pero como he venido mencionando antes, la tabla de cuentas es una tabla diferente porque como el ID se encuentra cifrado, en realidad lo que se muestra, lo que se utiliza como ID es el nombre, entonces no hay ningún problema. Para la parte de llave foránea, aquí sería la llave foránea dentro de nuestra tabla de hechos, que sería cuentas, nombre. Y el tipo es estándar. Es estándar porque como no es de tipo fecha, es una tabla normal, pues entonces no necesitamos agregar el tipo time. Ahora agregamos la siguiente dimensión, que sería empleados. Okay. Dimensión empleados. La jerarquía empleados. Agregamos a la jerarquía, le agregamos su tabla, que es la tabla de empleados. Ok. Y le agregamos un nivel, que sería nivel 1, el nombre del empleado, que pertenece a la tabla empleados, el nombre de la columna, empleados nombre, se queda el mismo, el tipo de texto es string, el tipo de nivel, regular, porque como había mencionado antes, no es de tiempo. El siguiente nivel, okay. Apellido, lo mismo, pertenece a la tabla empleados, se selecciona la columna, apellido, se selecciona el nombre de la columna, apellido, el tipo de dato, string, el tipo de nivel, regular. Se crea el siguiente nivel, que sería título, título, la tabla, empleados,
la columna, título, el nombre de la columna, título, el tipo de dato, string, el tipo de nivel, regular. Ok. Y ahora procedemos a solucionar algunos errores. En este caso sería aquí tenemos que seleccionar en donde es la llave primaria, que en este caso sería este. Y yo supongo, bueno, en este momento creo que para evitar cualquier problema haré lo mismo con la anterior, que la llave primaria es nombre. Ok. Y ok, la llave primaria de empleados, ID empleados, vamos a la dimensión, es una dimensión estándar, seleccionamos la llave foránea, en este caso sería empleados, ID empleado, y los errores se han terminado de solucionar. Entonces ahora procedemos a hacer la siguiente dimensión, que sería asunto. Entonces le ponemos dim-asuntos. Ok. Creamos una jerarquía. Una vez más. Jerarquía h-asuntos. Agregamos la tabla, la que está relacionada, que sería asuntos, y empezamos a agregar los niveles. En este caso sería nada más uno, sería L1-título. Le agregamos a la tabla la que pertenece, sería asuntos, seleccionamos la columna, el nombre de la columna, el tipo de texto y el tipo de nivel. Ahora lo siguiente sería asignarle su llave primaria a la jerarquía y posteriormente la llave foránea, que sería ID asuntos. Y esto basta para solucionar esos problemas. Ahora agregamos la última dimensión, que sería la del tiempo, que sería dim-fecha creación. Posteriormente agregamos una jerarquía. No era necesario una vez más. A la jerarquía le vamos a poner h-fecha creación y lo vamos a relacionar con la tabla. En este caso sería la tabla fecha creación. Y empezamos a agregar los niveles, que sería el 1-día, pertenece a la tabla fecha creación, el nombre de la columna día, el tipo de texto string, y como este es de tiempo, aquí si le ponemos time days, que es el tipo de dato en este caso. Procedemos a hacer la siguiente procedemos a hacer la siguiente
al siguiente nivel, L2 bajo mes. Seleccionamos la tabla, el nombre de la columna, el nombre, dejamos el mismo nombre, tipo string, level type, time month. Aquí me faltó agregar la columna. Ok, mes. Y por último, el año. L3 bajo año. La tabla. Fecha de creación. La columna. Año. El nombre de la columna año. El tipo string. El tipo de nivel time years. Ok, y aquí nos muestra un error que dice level type time months can only be used with a time dimension, que es lo que estaba comentando anteriormente. Pero primero tenemos que agregar la llave primaria, que sería esta, para posteriormente cambiar este tiempo y añadirle su llave primaria. Y con esto terminaríamos de resolver los problemas de aquí. Ahora aquí dice, aquí nos muestra un error que hace falta agregarle measures, que era lo que mencionaba anteriormente de las medidas. Entonces le ponemos add measure. Okay. Estado. Ok, columna, hechos estado. Algo que me faltó mencionar es que hace falta el agregador. En este caso sería contar, porque se cuentan el número de solicitudes de soporte, por así decirlo. No sabría cómo describirlo, pero no se pueden sumar, ni sacar un mínimo, un máximo, un promedio. Entonces lo mejor que se podría hacer en este momento es contar cuántas veces se hace. Pues como parte de lo que puedo mencionar que aprendí durante el desarrollo de esta evidencia fue no solo a extraer información de un CRM, sino también planear la parte de la creación del cubo desde el principio, porque no es lo mismo que te digan cómo hacer una base de datos a hacerla desde cero. O sea, tú ves qué información necesitas y cómo la necesitas y cómo la necesitas acomodar, y todo eso lo tienes que pensar muy bien para no perderte. Los problemas que tuve y que realmente no supe cómo solucionar y que estuve investigando fueron dos principalmente. El primero fue que al momento de querer entrar a Odoo no me deja hacerlo, no encuentra la página de inicio, y reinstalé Odoo, hice mil cosas y no lo pude solucionar. Creo que tiene que ver con la parte con la que tuve que desinstalar Champ para poder correr lo que es Tomcat, pero también hice algunos movimientos, parte de lo que usted como profesor me recomendó, y aún así a la hora de
hacer esto no me lo permite. Entonces, esa es una de las razones por las que no pude publicar el cubo que hice, y esa es una de las razones más para que pues realmente la evidencia no esté tan completa y me haya tardado más en entregarla. Eh, me hubiera gustado pues poder arreglarlo, pero no encontré la manera. Y la parte de Odoo, pues no. Investigué por qué no me dejaba hacerlo y no encontré nada. Eh, en esta parte no sé qué es lo que pasa, porque aquí se puede ver que... Ay, esto no es. Que esta parte del Tomcat corre bien. Entonces no sé qué pasa. ¿Cuál es el problema realmente? Y de ahí en fuera, pues, esta parte del cubo yo creo que lo desarrollé de la mejor manera. Pude solucionar, bueno, desarrollar el cubo de acuerdo a lo que vimos en clase, y eso fue bastante interesante. O sea, saber que lo estaba haciendo pues viendo de acuerdo a lo que vimos. Eh, Eso, por mi parte, eso sería todo. Eh, y pues